quiero hablarte bajo un título, bajo un lema bien sugerente, buscando a Dios, pidiendo al Señor su gracia y dirección en medio de todas estas luchas y batallas que como familia hemos estado librando. El Señor me inclinó mi corazón para hablarte bajo este lema, bajo este título, por decirlo de alguna forma, cuando llegas al final de ti mismo. Cuando llegas al final de ti mismo, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿A quién buscamos? ¿En quién confiamos? ¿A dónde nos vamos a refugiar? Cuando llegas al final de ti mismo. Voy a usar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. En una declaración de fe, confianza que hace el apóstol Pablo a los Corintios, cuando él dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Ya tiene la palabra? Gracias a Dios por estas pantallas. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. Yo quiero que usted complete la frase. Yo le voy a dar la primera parte y usted la va a completar. ¿Quieren hacerlo? Estamos atribulados en todo, mas no. En apuro, mas no. Perseguidos, mas no. Derribados, pero no destruidos. Padre, qué palabra más preciosa. Qué verdad más grande, Señor. Cuando oraste, Jesús, por la iglesia, te pediste al Padre: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y pasamos por pruebas, dificultades como creyentes, como fieles seguidores del Evangelio. Pero qué bueno es saber, Señor, que tú nos sacas de una orilla de la desesperación a la orilla de la victoria. Qué bueno es saber, Señor, que no marchamos solos, sino que tú estás con nosotros. Quiero pedirte que tú guíes mis palabras, mis pensamientos. Esta congregación está aquí, Señor, porque han venido a oír una palabra que alimente su fe y fortalezca su espíritu. Oro pidiendo, Padre eterno, que tú encamines mis pensamientos a satisfacer esta necesidad espiritual que todos tenemos. Oro pidiendo tu guianza, tu dirección y tu cuidado. Oro pidiendo, Señor, que tú me libres de pronunciar cualquier palabra que no edifique, pero que añadas toda palabra que traiga bendición y edificación a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y te doy muchas gracias, porque tú siempre me escuchas. Amén. Amén. Hermanos, cuando uno lee las biografías de hombres a quienes Dios usó poderosamente, uno se hace la idea de que son hombres o mujeres que nunca tuvieron problemas ni pasaron por momentos de estrés o depresión. Y uno se admira de verlos. Usted ve a esos predicadores por la televisión o lee esas biografías de esas grandes figuras y uno se admira y dice: wow, esta gente no tiene los problemas que tengo yo. ¿Es cierto o no? Seamos honestos. O no lo decimos, pero al menos lo pensamos. Y yo leía parte de la historia de una de las figuras de la predicación que ha marcado la historia del cristianismo en estos últimos años, o en este siglo y en los anteriores. Y me quedé asombrado cuando leí una parte que de veras es significativa. Me refiero al predicador inglés Spurgeon. Este hombre, hermanos, realmente impactó a Inglaterra y al mundo con sus sermones. Se han escrito libros, él ha dejado libros completos acerca de sus mensajes. Dirigió multitudes a Cristo por sus sermones poderosos. Era un hombre que impresionaba y que más que impresionaba, impactaba con el poder de la palabra. Gloria a Dios. Sin embargo, este hombre, poderoso en el púlpito, usado por Dios, sufría por momentos de melancolías. ¿Qué les parece? No es un chisme, es una verdad. A menudo sentía como si nunca lograra nada en su vida. A pesar de que la gente venía al llamado de salvación con la predicación que él hacía. Dice la historia que frecuentemente Spurgeon
en su jardín levantaba sus manos a Dios y clamaba: Señor, nunca te he deseado más, mas mi espíritu nunca ha estado tan bajo. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué atravieso por estos momentos de depresión, de melancolía, de desánimo? ¿Por qué, Señor? ¿Qué está pasando en mi vida? Gloria a Dios. Lo más alentador, hermanos, para un cristiano es saber que le podemos expresar a Dios todo lo que sentimos y por todo lo que pasamos. Gloria al Señor. Spurgeon aprendió que no importa cuán poderoso fuera en el púlpito y cuán poderoso Dios lo usara, en esos momentos de melancolía y de sección y de desánimo, él podía entrar a la presencia de Dios y vaciar su corazón, porque su Padre Celestial lo estaba escuchando. Hay momentos, hermanos, en que tenemos que ser tan sinceros con Dios sobre nuestros sentimientos de fracaso, de debilidad y desánimo, que tenemos que ir delante de Dios con toda transparencia. Amén. Gloria al Señor. Podemos contarle acerca de nuestra desesperación por nuestros pecados, nuestros errores insensatos, nuestras malas decisiones, conversar con Dios con todo el corazón abierto. Lo que nunca debemos dudar es que Dios está dispuesto siempre a ayudarnos, no importa cuál sea nuestra crisis. Jamás debemos alimentar la idea de que Dios abandona a sus hijos. Podemos atravesar por el valle de sombra y de muerte, pero me encanta esa expresión de David en el Salmo del Pastor cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando atravesamos por ese valle de la decepción, por ese valle del desánimo, cuando pasamos por esos momentos turbulentos en nuestra vida, qué bueno es saber que contamos con un Dios que está con nosotros. Y de esto quiero hablarte. Pablo reconoce que aun cuando somos portadores del conocimiento de Dios, aún, hermanos, cuando somos beneficiarios de la gracia y la misericordia del Señor, aleluya, y conocemos la verdad de Dios, seguimos siendo vasos débiles y frágiles. Qué bueno que soy un ser humano. ¡Aleluya! Qué bueno que me equivoco. Somos débiles y frágiles seres humanos. Sí, hermanos. Sin embargo, a pesar de esa fragilidad, la fortaleza que viene de Dios nos capacita para vencer los ataques del enemigo de nuestras almas. Como cristianos podemos estar acosados por problemas, pero como vemos en este versículo, eso no significa que estamos aplastados. Podemos vernos en apuro, pero eso no significa que perdemos la esperanza de que Dios nos sacará a flote y nos llevará a la victoria. Aun cuando nos persigan por nuestra fe, Dios no nos abandona nunca, sino que Él está a nuestro favor. Podrán derribarnos y abatirnos, pero no podrán destruirnos interiormente, porque el Señor, con ese poder que resucitó a Cristo, fortalecerá a nuestro hombre interior con el poder de sus fuerzas. Alabado sea el Señor. Cada vez que abro y leo este pasaje, me hace recordar en el boxeo que hay una prohibición del golpe bajo. Cuando el juez ve que uno de los contrincantes golpea a su contrario bajo, automáticamente cancela ese golpe. Yo no sé mucho de boxeo, pero los que están aquí a lo mejor saben lo que estoy diciendo. Cancela ese golpe. Y hay alguien que es un especialista dando golpes bajos, y ese es Satanás. Pero hay un especialista que es capaz de levantarnos de la lona, y ese se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El diablo no pelea limpio, siempre trata de hacer algo para hacernos caer, pero Dios está a nuestro favor. No obstante, hermanos, esta seguridad que tenemos en el Señor, podemos atravesar por momentos de desánimo, de desconcierto, de decepción. Podemos ser invadidos por pensamientos que neutralizan nuestra iniciativa.
de servicio en el reino de Dios. Podemos incluso ser acusados constantemente por sentimientos de culpabilidad y de fracaso. Podemos incluso perder hasta la iniciativa, la pasión y el entusiasmo y sentirnos seres inservibles, aun cuando estamos convencidos de que Dios nos ama. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hablarte de esta realidad cuando somos confrontados por el desánimo. Porque muchas veces somos víctimas del desánimo. Amén. Los que nunca se han desanimado, que me digan amén. Qué sinceros somos. Ya tenemos parte del cielo ganado. A pesar de que el desánimo viene a nuestras vidas en el orden espiritual, como cristianos, como seguidores del Señor, aún permanece el llamado, el ministerio, el compromiso. Pero no cabe duda, hermanos, que todos somos invadidos muchas veces por ese estado de desconcierto, de estrés, de depresión, por decirlo de alguna manera. Aleluya. Porque nadie está exento de pasar por estas situaciones. Pero quiero decirles que el desánimo es un arma favorita de Satanás. Sí, hermanos, yo sé que usted lo sabe, no le estoy descubriendo nada nuevo. Pero quiero decirles que el desánimo es una de las armas más devastadoras que usa el diablo en sus ataques contra los cristianos que tienen hambre por el Espíritu Santo y que desean conocer mucho más de Dios. Amén. Y que quieren comprometerse cada vez más con el Señor. Es un arma favorita para traer desánimo a aquellos elegidos por Dios y que anhelan conocer más del Señor. Desde el momento en que llegamos a comprometernos más con Cristo, desde el momento en que llegamos a comprometernos más con el Evangelio, desde el momento en que nos comprometemos más seriamente con las cosas de Dios y determinamos conocer a Cristo a profundidad, Satanás se propone desalentarnos por medio de sus agentes demoníacos. A Satanás le incomoda, hermanos, que profundicemos en el estudio de la palabra de Dios todos los días. A Satanás le incomoda verte adorando a Dios. A Satanás le incomoda verte cambiar y crecer espiritualmente. A Satanás le incomoda, gloria a Dios, cuando nosotros vamos avanzando en nuestro compromiso con el Señor. A Él le incomoda vernos comprometidos con Dios, con la iglesia. Le incomoda vernos vencer al mundo y las debilidades de la carne. Pero gloria a Dios, porque entre más avanzamos, más nos fortalecemos. Entre más nos comprometemos, más nos pertrechamos de las armas que Dios nos ha dado para que cuando Él nos venga a atacar, poder resistir en el día malo. Sus ataques serán cada vez más directos, más incisivos. Gloria a Dios. No podemos ignorar su existencia. Hay quien no le gusta que le hablen de diablo ni Satanás, ni lo mencione. Y tocan hasta madera. Pero es una realidad bíblica que no la podemos ignorar. Es un enemigo que tenemos, hermanos, y que no podemos ignorar. Satanás, hermanos, es el adversario de la iglesia. Satanás es el que nos acusa día y noche delante de Dios. Satanás es el que ciega el entendimiento de la gente para que no le alumbre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Que el Señor lo reprenda, gloria a Dios. El apóstol Pedro, cuando está hablando a la iglesia, él da una advertencia seria. Y él declara: cuidado con los ataques de Satanás, nuestro gran enemigo. No lo habla de pequeño, nuestro gran enemigo. Este, como león rugiente, anda siempre buscando a quien devorar. Siempre anda buscando la forma de hacernos caer. Siempre anda buscando la forma de que retrocedamos. Siempre anda buscando la forma de que nos detengamos. Siempre anda buscando la forma de que no crezcamos ni nos comprometamos con Dios. Él siempre anda buscando la forma de arrebatarnos la bendición y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Pero, dice Pedro en esta expresión, él nos da un consejo. Allí él nos dice: pero manténganse firmes en la fe, confíen en el Señor, porque estos ataques a todos los cristianos, pero en el Señor somos más que vencedores. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Cuando estamos bajo ese ataque de las tinieblas,
ese ataque del espíritu de desánimo nos sentimos. Y tal vez te identifique con esto, como yo me he identificado muchas veces en ese estado de desánimo. Sentimos ni deseos de orar, amén, ni de leer la Biblia. Nos cuesta trabajo venir al templo. Nos llama una hermanita, un hermanito para orar, para preguntarnos cómo estás, cómo te sientes, y hace las musarañas de la vida. Todo suena raro, porque estamos en un estado de desánimo, de depresión. Estamos que nada no nos hablen de nada. Y honestamente, hermano, qué difícil es salir de esos estados de desánimo. Amén. Qué difícil. Qué difícil, gloria a Dios. Cuando leo la Escritura, aprendo que en la Biblia hay un hombre llamado Asaf, que atravesó por momentos de desánimo, pero tan tremendo, siendo un ministro del altar, siendo un director de coro, siendo un adorador, siendo un levita. Ese hombre llamado Asaf atravesó por un momento de desánimo terrible, al punto que llegó a decir en el Salmo 73, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Estaba atravesando por un momento de crisis. Miraba a las personas que no adoraban ni alababan a Dios y que no amaban a Dios y decía, como ellos prosperan, sin embargo yo, que amo a Dios y sirvo al Señor, estoy pasando por tantos momentos de crisis. ¿A quién Satanás no le ha traído esos pensamientos? ¿Te has dado cuenta que desde que te convertiste al Evangelio estás pasando por lucha? ¿Te has dado cuenta que desde que estás visitando la iglesia los problemas no se te van de la casa? Hasta te botaron del trabajo. Y presenta a Satanás la idea de que acercarnos a Dios y buscar al Señor lo que hace es traernos desgracia. Pero eso es una mentira del diablo, hermanos. Gloria a Dios. Y este hombre atravesó por ese momento difícil en su vida y ministerio. Y se sintió desanimado, se sintió decepcionado. ¿Para qué sirvo a Dios? ¿Para qué he lavado mi corazón? ¿Para qué he lavado mis manos en inocencia? ¿Para qué estoy desgastándome si en definitiva paso por tantos problemas y tantas batallas y tanta carencia y las cosas no me salen como yo quisiera? ¿Se da cuenta que usted y yo somos los únicos que nos hemos desanimado en la vida? Tremendo. Si el salmo hubiera quedado en este versículo, hubiera sido triste, el final triste, como a no nos gusta que queden las cosas tristes al final. Pero hubo un momento en la vida de Asaf que cambió esa condición. Asaf nos cuenta que la única manera que encontró para salir de su crisis y de su desánimo y de su decepción fue entrar en el santuario de Dios. La única manera que encontró para salir de ese estado de crisis fue ir a la presencia de Dios. Yo voy a tu presencia de Dios. Yo voy a hablar contigo. Yo voy a conversar contigo. Yo te voy a exponer mi queja. Yo te voy a decir cómo yo me siento. Y tú haz lo que tú quieras. Y dice, cuenta en este salmo que cuando entró al santuario de Dios, cuando entró a la presencia del Señor, dice, entonces comprendí cuán torpe yo era. Comprendí el fin de la gente que no te ama y entendí que aun cuando no tenga todos los millones, soy millonario si te tengo a ti. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y le expuso a Dios. Usted me encanta este salmo porque Asaf es un hombre transparente. Dice, Señor, era como una bestia. Y esa expresión en hebreo significa era como una bestia de carga. Ya usted le puso el nombre, era como un mulo, una mula, era como un caballo de carga. ¡Qué torpe, qué cabezón! No entendía, pero cuando entré a tu presencia, ¡ay, Señor, gracias porque me hiciste entender! Su mente estaba turbada, cargada con pensamientos negativos. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hermanos queridos, no hay otra manera, no hay otra vía, no hay fórmula humana, no hay medida eclesiástica, no hay varita mágica que nos saque del desánimo, si no es entrar a la presencia de Dios y decirle cómo nos sentimos y la misericordia de Dios nos alcanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El único que nos puede sacar del pozo de la desesperación es Dios. Yo sé que hemos leído tantas veces el Salmo 40, otro hombre con crisis,
Otro hombre decepcionado, desesperado, otro hombre necesitando el favor y la misericordia de Dios llamado David. Dice en el Salmo 40 y nos cuenta su historia. Hace un resumen ahí en el Salmo 40, en los versículos 1, versículo 2, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó ¿qué? Mis pasos. ¿Pero en quién esperó? En Dios. ¿A quién buscó? A Dios. ¿En quién confió? En Dios. No se desesperó aun cuando estaba atravesando por momentos de crisis que Él los describe como el pozo de la desesperación, que Él lo describe como el lodo cenagoso que se hundía y perdía todo ánimo y toda esperanza. Él dice: pero gracias porque esperé pacientemente y tú extendiste tu mano, me sacaste y enderezaste mis pasos. Y me encanta cuando Él dice: y pusiste un cántico nuevo en mis labios. Porque, hermanos queridos, me gusta hablar con sinceridad. Muchas veces pasamos por momentos de crisis que hasta el deseo de cantar perdemos. Y este dulce cantor de Israel, este compositor de cientos de salmos, este arpista, este artista, este cantor nato, perdió hasta el deseo de cantar. Y dice él: cuando me sacaste de esa crisis, pusiste un cántico nuevo en mis labios. Dan gloria a Dios. Es al lugar secreto donde debemos ir para encontrarnos con Dios. Cuando el enemigo quiere hacernos sentir nada, en Dios encontramos nueva esperanza. Solo no podremos, hermanos. En esos momentos de decepción y de desánimo, no es momento de huir de la presencia de Dios. Si es lo que el enemigo quiere hacernos, ¿qué debemos hacer? Huir. Alejarnos, separarnos, pero no es el momento de huir de Dios. No, hermanos, en lo absoluto. No es tiempo para escapar a la soledad y aislarnos de Dios y de su iglesia. Todo lo contrario, es importante recurrir a la ayuda y a la gracia del Señor. Debemos darle la oportunidad a que el Espíritu de Dios nos saque del abismo en el que hemos caído, en ese estado de desánimo. Es el momento de hacer oraciones sinceras y persistentes delante de Dios. Gloria a Dios, porque el Señor es el que fortalece nuestras rodillas y levanta nuestras manos caídas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Deberíamos ir a la presencia del Señor con toda honestidad, con toda sinceridad y no guardar silencio. Sí, vamos a decirle, y ayer decía el grupo de oración que venimos a interceder aquí, a Dios hay que decirle los momentos débiles e impotentes que muchas veces nos sentimos. Amén. Es lo que quiero conversar contigo. Hay momentos en que nos sentimos impotentes ante los problemas. Aún siendo cristianos, hermanos. Nos sentimos impotentes, débiles. Que no podemos enfrentar la lucha, que no podemos enfrentar el problema. Y a Dios hay que ir con toda sinceridad y honestidad. Aquí nos podemos nosotros decir: ¿cómo te sientes, Santayana? Bendecido. Pero delante de Dios vamos a decirle cómo nos sentimos. ¿Es cierto o no? Vamos a decirle cómo nos sentimos realmente. Vamos a hablar de cómo estamos, cuán débiles nos sentimos, cuán impotentes. Vamos a conversar con Dios con toda transparencia. Vamos a decirle al Señor: no tengo fuerza. Dios mío, tú eres el único que me puede sacar de este momento de debilidad y este momento de desánimo. Oye, Señor, no puedo, no tengo ánimo de nada, Señor. Aquí estoy sin deseo de orar ni de leer la Biblia, pero aquí estoy, Señor, creyendo que tú me vas a sacar adelante. Y ser transparente con Dios. Dios anda buscando gente, hermanos, que sean sinceras delante de su presencia. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Es el momento de hacer oraciones sinceras, persistentes delante del Señor y decirle cómo nos sentimos. El profeta Jeremías lo hizo. Ese hombre de Dios, ese varón de Dios. Jeremías vivió uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel. Y desarrolló un ministerio más complicado que pudo haber desarrollado cualquier profeta en la historia del pueblo de Dios. Imagínese que
Jeremías fue testigo del colapso económico de Israel, convulsiones políticas, invasión extranjera, desastre, exilio, hambre, muerte. Jeremías vio todo eso, él lo vivió, lo experimentó, lo sufrió en sus propias carnes. Y llenó tanto sus devocionales con quejas que su diario de oración se conoce en la Biblia como el libro de Lamentaciones. Lea el libro de Lamentaciones para que usted vea cuántas quejas y cuántas cosas le dice Jeremías a Dios. No escondió su estado de ánimo. No, todo lo contrario. Y está ahí en la Biblia para que nosotros entendamos que Dios ama un corazón sincero y honesto. Cuando David huía del rey Saúl y se escondió en una cueva, hizo esta oración que aparece en el Salmo 142, versículo 2. Cuando me siento deprimido, Señor, a ti te hago saber lo que me angustia. Gloria a Dios. Tú sabes cómo me comporto. Transparencia en el corazón de este hombre. Nunca ignoremos, hermanos, que expresar oralmente los sentimientos de angustia representa el primer paso de recuperación. Digámosle a Dios nuestro estado, cómo nos sentimos. Digámosle a Dios con honestidad y transparencia cuál es nuestra situación. Conversemos con Dios, hablemos, digámosle realmente cuál es nuestra condición, de qué forma estamos en el momento en que vayamos a su presencia. Seamos transparentes y estoy seguro que Dios restaurará, Dios recuperará, Dios renovará y Dios dará nuevas fuerzas. Así lo hizo David, así lo hizo Asaf, así lo hizo Jeremías. Dice el pastor MacLucado que es mejor mostrarle a Dios el puño que darle la espalda e irse. Es mejor decirle a Dios cómo nos sentimos y no dar la espalda a Dios y la iglesia tratando de resolver los problemas. No, vayamos delante de Dios con toda transparencia. El Señor ama el corazón sincero. Al principio las palabras pueden parecer huecas y vacías. Nos va a costar trabajo porque usted me está diciendo, pastor, eso es excelente, lo que usted está diciendo es magnífico. Pero en medio del desánimo no es fácil orar. ¿Es verdad o no? No piense usted que es que yo soy un súper espiritual. No. Todos hemos pasado por momentos de crisis. Y vamos a la presencia de Dios y no hay ni palabras que decir. ¿Es verdad? No tenemos ánimo. Sinceramente, todos podemos pasar por esos momentos de desierto espiritual. El enemigo siembra en nuestra mente pensamientos negativos. Pero hermanos, aún en la presencia de Dios murmurando, allí el Señor viendo esa actitud de reverencia, esa intención de buscar la ayuda del Señor, yo les aseguro que la mano de Dios será extendida y el Señor nos levantará. Gloria a Dios. No podemos escondernos del único que nos puede ayudar. No podemos huir del único que nos puede socorrer. No podemos huir del único que nos puede entender, que nos puede comprender. Tal vez usted va a buscar ayuda en alguien y le va a decir, pero ¿cómo va a ser posible que tú te sientas así? No, pero Dios no nos va a reprimir, Dios no nos va a dar la espalda, Dios no nos va a censurar, simple y llanamente en su amor y gracia nos va a levantar y nos va a dar nueva fuerza para seguir adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando el diablo viene con su espíritu de desánimo, yo sé que también usted como yo hemos sufrido ese bombardeo con una mentira tras otra, hermanos. Él miente acerca de nuestro matrimonio, él miente acerca de nuestra familia, de nuestras amistades, del llamamiento de Dios, de nuestro caminar en el Señor. Nos hace ver alrededor nuestro una tremenda tormenta y nos presenta situaciones que las vemos como que no tienen solución. Él nos presenta todos los problemas con una lupa, pero hay que quitarle la lupa a Satanás y verla al tamaño regular, porque definitivamente cuando la vemos en el tamaño regular, oiga, nos damos cuenta que con Dios no hay nada grande que Él no pueda resolver. Alabado Dios. Satanás comienza a traer a nuestra mente cada pecado, fracaso, cosas insensatas que hicimos. Trata de neutralizar nuestras oraciones y nuestra lectura de la palabra. Y muchas veces ante este bombardeo de pensamientos y sentimientos nos encontramos impotentes
Y somos muchas veces víctimas de esa idea: oh Dios, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo vamos a resolver esto? Pero sin embargo, hermanos, yo estoy aquí para decirte que el Espíritu de Dios nos recuerda que somos hijos amados de Dios. Amén. Estoy aquí para recordarte que nuestros pecados ya han sido perdonados. Estoy aquí para recordarte que Dios nos tomó en cuenta, que seguimos incluidos en sus propósitos, que Dios usa todo para su gloria y para nuestro supremo bien, que Dios nos sigue llamando por nuestro nombre y que Él no nos da la espalda en el momento de la debilidad. Él dio el Espíritu Santo como consolador, y en el momento de la crisis no nos va a dejar solos, sino que el Consolador estará con nosotros todos los días hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Así que hagamos nuestras las palabras del profeta Sofonías. Esta promesa quiero que la hagas tuya y que la marque en tu Biblia. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él, gloria a Dios, es un guerrero que da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cánticos alegres. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. El enemigo viene a robarnos la bendición del Señor, pero Dios, alabado sea el Señor, es un guerrero que da la victoria. El enemigo quiere hacerte una persona inservible, quiere hacerte sentir que no puedes, quiere hacerte sentir que ya no das más, quiere hacerte sentir que ya perdiste la cobertura de Dios, pero mentira del diablo, hermano. El Señor es un Dios que está en medio de nosotros, es nuestro guerrero poderoso, y Él levanta nuestras manos caídas y fortalece nuestras rodillas endebles. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es soberano. Dios no se ha mudado de sitio. Amén. Sí, hermanos queridos, sus promesas siguen en pie. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Gloria al Señor. Tenemos que liberar nuestra mente de esa vieja levadura de que Dios nos anda persiguiendo para avergonzarnos por nuestras faltas y pecados y nuestras debilidades. Esa imagen que desafortunadamente hay padres que le transmiten a sus hijos, y no deberíamos de hacerlo nunca. Nunca deberíamos de meterle miedo a nuestros hijos con Dios. Nunca deberíamos decirle a nuestros hijos: si no te comes la papa, Dios te va a castigar. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Si no haces la tarea, Dios te va a castigar. Si no te sientes, Dios te va a castigar. Y le presentamos a un Dios que anda con un látigo en la mano. Y muchos de nosotros crecimos con esa idea, que Dios nos anda persiguiendo con un látigo para darnos un fuetazo cuando nosotros cometemos error, y que Dios nos anda persiguiendo para condenarnos. Y eso es algo terrible, terrible. Más que tener temor de Dios, lo que hacemos es tenerle miedo a Dios, que es una gran diferencia desde el punto de vista teológico. Tener temor de Dios significa reverenciar a Dios, estar convencido de que no debemos ofenderlo, que debemos agradarle en todo nuestro camino y nuestro andar. Pero tenemos que limpiar nuestra mente de esa vieja levadura, hermanos queridos. Entremos a la presencia de Dios creyendo que como Padre el Señor está interesado en dialogar con nosotros, que podemos tener la confianza con toda sinceridad de decirle cómo nos sentimos. Señor, tú sabes cómo estoy y cómo me siento, y aquí estoy, Padre, para que me ayudes a salir de este momento difícil de la vida, porque tú sabes que no puedo con mis propias fuerzas. Oh Dios del cielo, gloria a Dios. Dios, hermanos, es un Padre amante, misericordioso y clemente. Me encanta la expresión de David en el Salmo 103, cuando él dice: Él sabe bien cómo somos, bien sabe que somos polvo y somos débiles, y que su gracia es la única que nos sostiene en pie. Gloria a Dios. Dios nos promete, según el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, Él nos dice: cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha entrado en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios te tiene preparado a ti y a mí, que amamos su nombre y amamos su presencia,
cosas que ni nos podemos imaginar, hermanos queridos. Dios nos ama tal como somos. Dios nos ama de tal manera que ha preparado un futuro glorioso. No nos dejemos engañar por el diablo. No nos dejemos perturbar por pensamientos negativos que arruinan nuestra vida. Pongamos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, porque sus pensamientos son buenos para ti, para tu familia.